Silenciarla. No, ustedes silenciense, ustedes saben hacerlo. No es necesario que yo lo esté silenciando. Bueno, comenzamos entonces con esta clase. Vuelvo a saludar a todas y todos. Esta es la clase número 24. Recordad que vamos a utilizar la clase 23, que es la clase anterior, ya, para hacer esta parte que es una retroalimentación, un repaso de la clase, y vamos a ver algunas dudas si es que quedaron dudas respecto a esto, a estas páginas. Bueno, no sé qué. Bueno, ya ahí sí. Bien, entonces, recordemos que las páginas eran las 86 a 89 para la clase anterior y para esta, es decir, para la clase número 23 y 24, que era la clase de hoy en la que estamos. Habíamos recordado el producto entre decimales, el cociente entre decimales, que eso es materia ya revisada. Y respecto a la clase anterior que vimos, específicamente vimos operaciones combinadas. Cuando se tiene más de una operación, una expresión matemática, ¿no es cierto? Diremos que tenemos operaciones combinadas, las que se deben resolver siguiendo un orden específico. Ese orden fue el que revisamos también la clase anterior. Entonces vimos algunos ejemplos. Primero, este ejemplo, teníamos tres operaciones muy parecidas entre sí, y la pregunta era cuáles de ellas dan el mismo resultado. Entonces lo que hicimos fue resolver cada una para ver qué teníamos. En primer lugar, antes de resolver las tres, habíamos transformado el 5,25, que era decimal, a fracción, porque recordar que como tenemos decimales y fracciones, para operarlas entre ellas tenemos que o tener decimales o tener fracciones. Entonces en este caso utilizamos las fracciones. Luego de que ya transformamos nuestro decimal 5,25 a fracción, 21 cuartos, resolvemos entonces en la primera. Entonces en este caso, acá quiero detenerme un poco también por la duda que plantea Agustín en la clase anterior. ¿Ya? Recordar que aquí, claro, estamos omitiendo un paso en esta parte, ¿ya? En esta operación, en el caso de la 1. ¿Ya? Bueno, lo primero sí o sí es hacer la suma, porque es lo que está en el paréntesis. Eso es lo primero que hay que hacer. En eso no hay dudas. Entonces serían 3 cuartos más 21 cuartos, son en total 24 cuartos. Luego, ¿qué hay que hacer? Siguiendo el orden en el que aparece acá, yo tengo que primero dividir y luego multiplicar. Pero yo me ahorro este paso y simplemente digo que esto es igual a 24. ¿Por qué? Porque cuando yo divido por un número y luego multiplico por el mismo número, es como si yo no hiciera nada con el primer número, con el 24. Es como si yo no hiciera nada con el 24, porque finalmente lo estoy dividiendo en 4 partes iguales, pero después lo estoy multiplicando nuevamente por 4 a esas 4 partes que dividí. Por eso es que yo omito ese paso y simplemente digo convenientemente que acá me da 24. Ya espero que haya quedado claro eso. Agrego a Roberto y continuamos. Acá está. Ya. Entonces, estamos recordando, ¿no es cierto? El ejercicio resolviéndolo según el 1, según la operación 1. Nos da 24. Entonces, luego miremos la segunda operación, a ver si es que nos da el mismo resultado que la primera. Cuando la resolvemos en este caso, primero tenemos que resolver el paréntesis, es decir, la multiplicación, y luego resolvemos lo faltante. Entonces, en este caso también pasa lo mismo que en el anterior. Nosotros nos saltamos un paso. En este caso, en vez de saltarnos un paso, hicimos una estrategia distinta, que es que acá, en esta parte, tenemos una división primero y luego una multiplicación. Entonces, según el orden, ¿ya? Y según lo mismo que planteaba también Agustín, según el orden deberíamos primero hacer la división, 21 dividido en 4, y luego multiplicar por 4. Pero en este caso no vamos a hacer lo mismo que en el anterior, sino que lo que vamos a hacer es resolver solamente la multiplicación y la división la vamos a dejar expresada como fracción, no la vamos a resolver. ¿Pero por qué? Simplemente porque nos conviene hacer eso y porque se puede hacer, ¿ya? Cuando tenemos solamente divisiones y multiplicaciones, nosotros podemos cambiar el orden. Solamente en ese caso, ojo, solamente cuando se tienen multiplicaciones y divisiones. En el paréntesis, porque estamos viendo el paréntesis. Por eso solamente podemos hacer eso lo que voy a hacer ahora, que lo voy a repetir otra vez para todas y todos. Agrego a Santiago y continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, no resolvemos la división, 21 dividido en 4, no la resolvemos, pero simplemente porque nos conviene dejar expresada esta fracción como con denominador 4. ¿Para qué? Para que cuando yo después sume, el resultado me dé de inmediato 87 cuartos. Porque, ¿qué pasa? Si yo hubiese hecho primero la división y luego la multiplicación, como el caso anterior, hubiese tenido 24. Perdón, en este caso 21. Perdón, 21, no es 24. 21. Pero yo no lo hago porque, como les digo, no me conviene hacerlo. Lo podría hacer, lo tendría que dividir y después multiplicar,
y me daría 21 en este caso, ¿ya? Pero después tendría que hacer otro paso, que sería multiplicar por 4 y dividir por 4, es decir, amplificar Profesor, para... ¿Sí? ¿Sí? disculpe, dice la Sofía en el grupo que la acepte. A Sofía me dice que no que la acepte, ya. Aquí justamente me llegó su solicitud, ahí la acepté. Ya, gracias, Isidro, o sea, era Javi la que me comentó lo de Sofía. Gracias, Javi. Ya, continuamos entonces. Ahí acepté a Sofía. Entonces, estábamos comentando esta resolución. Habíamos dicho que, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que quedamos. Estábamos resolviendo estas tres operaciones, estamos en la segunda. Resolvemos primero lo que está en el paréntesis y la multiplicación. Pero, vuelvo a recordar que en este caso, la división tendríamos que hacerla primero, siguiendo el orden, pero no lo vamos a hacer simplemente porque por conveniencia, porque nos conviene dejar expresado esto como una fracción con denominador 4 para cuando yo después tenga que sumar, me sea más fácil hacer la suma. Porque, repito, si hubiese hecho lo mismo que hice en el caso anterior, o haber multiplicado y dividido, me hubiese dado el mismo número, en este caso 21. Sin embargo, no me conviene dejarlo como 21 porque yo después habría tenido que hacer esto igual. Habría tenido que amplificar mi fracción, mi 21, multiplicando y dividiendo por 4. ¿Para qué? Para así obtener el mismo denominador que la otra fracción y en la suma me daría entonces esto mismo. Así que por eso, aquí no estamos saltando un paso, pero lo hacemos simplemente porque conviene y porque se puede hacer, sí, porque en el paréntesis solamente hay una multiplicación y una división. Por eso se puede hacer. Entonces, luego vimos el caso 3, la operación 3, a ver qué nos daba. En este caso no había ningún paréntesis, entonces debemos respetar sí o sí el orden de las operaciones. Entonces aquí se recordó cuál es el orden, que en este caso es primero hacer multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Entonces en este caso primero hago la división, perdón, la división y la multiplicación. 21 dividido en 4 multiplicado por 4. Acá lo mismo que en el anterior. No voy a hacer la división simplemente porque me conviene tener denominador 4. Entonces, multiplico solamente, no hago la división, multiplico, me da 84 cuartos, sumo con los 3 cuartos, esa sería la siguiente operación, sumar, y finalmente me da 87 cuartos. Ese sería el resultado final, total. Entonces, a partir de eso, nosotros concluimos que las operaciones 2 y 3 son las que dan el mismo resultado. Y nos preguntamos también en la clase anterior por qué dan el mismo resultado, y es simplemente porque el orden de las operaciones es el que nos indica cómo debería resultar. Y en este caso, en el caso 2, el orden es el mismo orden que en el caso 3, no se altera. Sin embargo, en el caso 1, sí alteramos el orden establecido. ¿Por qué? Porque hacemos la suma primero en vez de la multiplicación. Por eso es que en el 1 no nos da lo mismo que nos da en el caso 2 y en el caso 3. Y finalmente, entonces, recordamos cuál era ese orden, que lo llamamos pamudas. ¿A qué se refiere el pamudas? Primero, pa significa resolver las operaciones dentro de cada paréntesis. Aquí les vuelvo a recordar, el paréntesis siempre hace que la prioridad de las operaciones cambie y se resuelva eso primero. Siempre se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Luego, paso 2, que viene mud. ¿Qué significa mud? Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y finalmente, resolver el as. Sería resolver adiciones y sustracciones, es decir, sumas y restas, de izquierda a derecha. Y vimos un último ejemplo, que era resolver esta siguiente operación combinada. Teníamos 5 menos 2 por 2, más 4, menos 4 dividido en 2. ¿Qué debemos hacer primero? Primero, paréntesis. Pero ¿hay paréntesis? En este caso, no hay paréntesis, por lo tanto, no lo resolvemos. Entonces nos enfocamos en qué cosa? En el siguiente paso. Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Tenemos esta multiplicación, la que aparece con la flecha en azul, 2 por 2, y la otra división, 4 dividido en 2. Entonces, eso es lo que hacemos primero. Multiplicamos 2 por 2, lo que nos da 4, lo que podemos ver en naranjo, y 4 dividido en 2 nos da 2, también está en naranjo. Luego, de que hacemos esa multiplicación y división, ¿cuál es el siguiente paso? Ya no quedan más multiplicaciones ni divisiones. Entonces, tenemos que resolver las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha. Entonces, 5 menos 4, 1. Luego al 1 lo sumamos con 4, 1 más 4 son 5, y al 5 le restamos 2. 5 menos 2, 3. Por lo tanto, ese sería el resultado de esta operación combinada. Bueno, también habíamos revisado la clase anterior otro ejemplo en el que yo ocupé paréntesis, ¿no es cierto? En el primer caso. Sin embargo, el día de hoy vamos a revisar otros ejemplos distintos a ese. Bueno, pero en realidad me gustaría primero en esta parte partir con, bueno, ya no para todo el tiempo, pero tenemos tiempo. Partir con Antonella, que me estaba diciendo que ella estaba trabajando con las páginas y que tenía algunas dudas. Así que, ¿me podría contar cuáles son sus dudas, Antonella? Para que las revisemos ahora. Sí, profe.
Ya, Es mientras que tanto, estaba en la página 87 ya. y yo estaba así como multiplicando y todo eso lo que usted me estaba diciendo hacer, pues, pero no me ¿Ya? daba el mismo resultado que yo quería, porque como yo lo Ya, lo reviso vamos. también, no me daba, entonces ahí como que ya empecé con las dudas. Ya, ok, ok. Bueno, entonces me imagino que esa duda tiene que ver con el orden de las operaciones. Quizás por eso no le dio lo que esperaba que le diera. No sé, Así a que lo vamos mejor. a revisar. A lo mejor, claro, vamos a revisar a ver qué tal. ¿Ya? Y si alguien también tiene otra duda, también la podemos resolver. Pero primero revisamos la duda de Antonella, que fue la primera persona que me preguntó. ¿Ya? Y bueno, igual tenemos que también respetar los tiempos, nos quedan 5 minutos. Voy a agregar a Constanza. Lamentablemente esta parte es un poco lenta, o sea, es un poco, es poco tiempo, Profe, diría yo. ya está, está en rojo la Connie ahí arriba, profe. Ah, verdad, verdad. No me había fijado, gracias. De nada. Ya. ¿Qué página me dijo? ¿80 y cuánto? 87. 87. Ya. Vamos entonces a revisar cuál es el ejercicio el que usted me dice que no le da lo que usted creía. Para que lo El revisemos. primero. El 2A. Ya. Ok. Entonces lo vamos a hacer en Paint. Yo les voy a ayudar. Recordar que ahora necesito que ustedes me ayuden a mí también para ver cómo deberíamos hacerlo. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso. ¿Ya? Lentamente. Entonces, vamos a hacerlo en Paint. Y dice 2, calcula. Resuelve las siguientes operaciones combinadas. Y el A, vamos a revisar el A ver qué nos da. Entonces, paso a paso. Lo primero, pregunta para ustedes. En el A, ¿hay paréntesis? No. 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 Entonces, ya descartamos paréntesis en el PAMUDAS, ¿no es cierto? Recordar que tenemos que seguir el orden de las operaciones. Entonces voy a recordarlo. Ya lo voy a colocar acá. Seguiremos el orden de las operaciones, que es el PAMUDAS. Operaciones. Y lo dejamos acá también escrito. Para que no se nos olvide. Bueno, entonces paréntesis. En el A, ¿tenemos paréntesis? Ya ustedes ya me respondieron. No, descartamos paréntesis. Entonces, luego, ¿qué viene? Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. ¿Tenemos multiplicaciones y divisiones en el A? Sí, Sí. ¿Cuál tenemos? Díganme ustedes. 2,2 por 10. Muy bien, entonces eso es lo primero que debemos hacer. Así que lo haremos. Para este caso yo voy a ir... lo borré. Voy a ir hacia abajo, ¿ya? Entonces voy a ir resolviendo los demás resultados hacia abajo, ¿ya? Porque en general en este tipo de ejercicio es mejor hacerlo así, para que no confundirse después, ir haciéndolo hacia abajo. Así que yo les recomiendo que hagan lo mismo. Bueno, en este caso, una de dos, o ustedes escriben los números más pequeños, o si no, tienen que utilizar su cuaderno. Ya cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, resolvemos esto primero. Lo demás se mantiene, así que lo copiaré. Todo esto se mantiene. ¿Ya? Y 2,2 por 10, ¿cuánto es? Eso, ya vimos ese tipo de multiplicaciones. Cuando tenemos un decimal por un natural. ¿Cuánto da eso? 22. 22. Muy bien. 22. Aquí no me voy a detener a explicarlo porque esto ya lo vimos, ¿ya? Así que, claro, muy bien, 22. Entonces ya, a no ser que alguien tenga dudas. Si alguien tiene dudas, lo puedo explicar, no hay problema. Pero no haya dudas por lo menos, así que no. Por ahora. Bueno, continuamos. Ya resolvimos esa multiplicación. ¿Hay más multiplicaciones y divisiones? No. Solo hay sumas y restas. Por lo tanto, tengo que resolverlas de izquierda a derecha. Partamos entonces. ¿Podemos hacer esta suma? Primero, ¿hay algo que debemos hacer antes o no? ¿Podemos hacer esta suma directamente o no? No, hay que ¿Podemos hacer antes? convertir la fracción en decimal. Claro, o podemos convertir el decimal a fracción. Una de las dos. Hagamos esto en este caso. Convirtamos la fracción a decimal. Depende, podemos hacer cualquiera de las dos. Las dos van a dar, aunque den resultados distintos, uno va a ser fracción y otro decimal, pero representan lo mismo. Recordar que las fracciones se pueden escribir como decimales y viceversa. Entonces, bueno, pero no todas en realidad. No todos los decimales pueden escribirse como fracción. Bueno, pero eso no es materia que viene después, así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces 3/4, dejémoslo como un dato freak, dato curioso.
No todos los decimales se pueden escribir como una fracción. Bueno, entonces 3/4 lo vamos a escribir como decimal, perdón. ¿Cómo se transforma esta fracción a decimal, perdón? ¿Cómo se hace? Recuérdenme ustedes. ¿Qué tengo que hacer acá? Dividir. Dividir, muy bien. Divido 3 entre 4. Entonces, vamos a hacer esta división. Ustedes también ayúdenme. El 4 cabe en el 3. No. ¿Qué No, tengo que hacer entonces? Poner un 0 y una coma. Ya, y el 3 se transforma ahora en 30. Ahora nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿El 4 cabe en el 30? sí. Sí. Ah, no. ¿Cuántas veces? 7. 7 por 4, 28. Correcto. 7 veces y 7 por 4 es 28 y hacemos el resto entonces. Queda 2. Ahora, ¿el 4 cabe en el 2? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Agrego un 0. Ahora el 4 cabe en el 20. Sí. ¿Cuántas veces? 5. 5. Y no me sobra nada. Terminamos la división y continuamos. 0,75. Por lo tanto, ahora que tenemos 0,75 más... Hay que sumarlo. Hay que sumarlos, correcto. Suma y después resto. Más 21,5 y menos 22. Primero, recuerden, seguimos el orden de izquierda a derecha. Primero sumamos 0,75 más 21,5. ¿Cuánto da esa suma? Recordar que hay que hacer algoritmo de la suma, pero con decimales. Eso es materia que hemos visto ya antes. ¿Ya? Sin embargo, es muy fácil, lo vamos a hacer acá rápidamente. No, lo voy a hacer aquí yo, no me voy a demorar mucho. ¿Pero cuál sería la respuesta? ¿Alguien ya lo calculó? Yo ya Bueno, lo tengo, igual lo tenía, pero no sé si está bien. Lo voy a hacer acá para comprobarlo. Bueno, vamos a hacer esta suma. Bueno, recordad que cuando yo sumo decimales, tengo que hacer el mismo algoritmo de la suma que conocemos ya, pero tengo que tener cuidado en siempre respetar, el orden de la coma. Siempre tiene que ir en el mismo espacio, ¿ya? Una vez yo tengo esto, también lo que otra estrategia que se suele utilizar en la suma y resta de decimales es rellenar con ceros en los números que nos faltan. Por ejemplo, acá, puedo rellenar con ceros para no confundirme. Ya yo igual suelo hacer eso para no confundir. Luego sumamos 5 más 0, 5, 7 más 5, 12. Dejo el 1 de reserva. 1 más 1, 2. Ah, y en este momento, cuando yo paso de este número a este número, como yo voy a ocupar la coma, tengo que bajarla. Así que no olvidar ese paso. Luego 1 más 1, 2, y 2 más 0, o 0 más 2, 2. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? 22,25. Eso nos da la suma, 22,25. Luego tengo que hacer lo último que me queda, que es restar 22,5 con 22. Esta resta también la voy a hacer, ¿ya? Para que la puedan ver, porque esta resta igual es un poco más complicada. Así que la hacemos lo mismo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, seguir el algoritmo, pero el algoritmo de la resta en este caso. Entonces vamos a hacerlo acá. Recordar, pregunta para ustedes, en el algoritmo de la resta, o sea, cuando nosotros restamos. Ya, igual me estoy pasando con el tiempo, pero no importa, ¿ya? La idea es que resolvamos este ejercicio por lo menos, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. En esta resta, pregunta para todos, en la resta en general, ¿qué debo siempre colocar arriba? Que recordad que tengo que colocar los números de forma vertical, uno arriba y el otro abajo, pero ¿cuál de los dos siempre tiene que ir arriba? El más grande, El más grande. ¿Y que sería en este caso cuál es más grande? el 22,25. Muy bien, muy bien. Eso necesito que no se le olvide, ¿ya? Porque siempre se cumple eso en el algoritmo de la resta. Entonces colocamos 22,25 y el 22 abajo. ¿Está bien colocado el 22 ahí o no? No. No, No. ¿Dónde debería ir? Abajo del 22. Ya, muy bien. ¿Por qué debería ir abajo del 22? Ya le puedo responder esa pregunta. Para si es que alguien lo dudó, lo respondo. Porque recordad que los números en general, cuando no tienen coma, siempre la coma está al final del número. Entonces, este número, si yo lo quiero expresar como decimal, sería esto, 22,0. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, yo tengo que colocar al número siguiendo el orden de la coma, igual que en el caso anterior. Entonces, yo tengo que colocar el 22 en esta posición, y no como lo había colocado al principio. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, relleno con ceros, siguiendo la estrategia que les comentaba, y procedemos a restar. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. Bajamos la coma. 2 menos 2, 0.
2 menos 2, 0. ¿Cuál es el resultado entonces? 0,25. Bueno, este 0 que está acá no es necesario colocarlo, porque recordad que cuando estamos con decimales, basta con tener la primera cifra en este caso. Ya si es 0. Si es que fuera un 1, por ejemplo, ahí tendría que colocarla, pero como es 0, repito, no es necesario colocarla. Entonces sería el resultado 0,25. Y estaría listo el ejercicio. Entonces, ahora me gustaría preguntar, para terminar, preguntarle a Antonella si quedó con alguna duda o lo entendió bien. No, está bien, lo entendí. Ya. ¿Alguien más con alguna duda? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Cómo resolver esta operación combinada? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces, concluimos la clase. Me alegro que haya quedado todo claro. Y vamos a la siguiente, que sería la próxima semana. Así que estén todos y todos muy bien, tengan un buen fin de y nos vemos la semana siguiente.